es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad, Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino, Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Congreso Paternidad de Fe y la presentación del libro Guerra de Altares con el apóstol Ariel Ferradans. La cita es en Avenida 8 de Octubre 4186, Montevideo, Uruguay. Este próximo viernes 15 y sábado 16 de julio, desde la hora 18. Y el día domingo 17 de julio, desde las 9 de la mañana. No falte, lo esperamos. Manantiales de vida. En Eduardo Víctor Aedo 1990, sábado 15 horas. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador. Manantiales de vida te espera 15 horas. Te bendecimos en Cristo Jesús. Ayuno congregacional. Ayuno congregacional. El que en la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador, te invita a la zona de El Cordón, en Eduardo Víctor Aedo 1990. Profeta bendísimo, te espero. Es por fe. Te espero a las diferentes reuniones. Línea telefónica 2-406-8998. Lo mejor está por venir. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. Muy buenos días, bendecido sea el nombre del Señor en medio de todo este pueblo tan lindo que cada mañana, por la gracia de Dios, nos podemos reunir y compartir esta comunión tan linda, tan preciosa, que va a quedar seguramente en la historia de la iglesia de cada lugar, de cómo por la gracia nos podemos reunir mañana tras mañana a recibir todo el consejo de Dios que tan bien
y tan maravilloso es para la vida de iglesia. También le hace y es tan maravilloso para toda esta vida de iglesia. Saludo a cada siervo, sierva de Dios, hermano y hermana preciosa en el Señor, a todos los benditos hombres y mujeres que están sirviendo con todo el ánimo al Señor Jesús. Saludo a nuestro querido y amado apóstol y padre de esta casa, el apóstol Juan Andrés Buzo. Que Dios les guarde, les bendiga, que la paz y la gracia sea con cada uno. En esta mañana ya estamos comenzando la palabra del libro de Romanos capítulo 16 y leemos como siempre el versículo anterior al que nos toca o corresponde al día, y que sería el versículo 16, que dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo o un beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y el que corresponde al día, que es el versículo 17, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Tremenda palabra para este día, y como seguramente lo habrá notado, luego que el apóstol Pablo envía las salutaciones, que vimos que son muchas, saludó a mucha gente, a muchos queridos hermanos que colaboraban en la expansión del Evangelio. De repente aquí empieza a tratar un tema, porque parecería que la salutación le pone fin a la carta, o las salutaciones, todos los saludos que realizó, pareciera como que le ponen el fin a la carta, como que ya está terminando la carta, pero de repente sale con esto que es un tema para tratar al final de esta carta, y dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Aquí el apóstol Pablo, antes de cerrar esa carta, que pareciera que ya la tendría que haber cerrado cuando terminaron esos saludos, antes de eso él les ruega a los amados hermanos que presten atención en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Y aquí hay varias cosas para tener en cuenta. Número uno es que estos hermanos tenían que poner la atención, es decir, tenían que vigilar por la salud del cuerpo de Cristo, por la salud de la vida de iglesia. Porque justamente si hay algo perjudicial y hay algo dañino contra la vida de iglesia, contra la vida del cuerpo del Señor Jesucristo, es la división. La división, es decir, que las personas se dividan en dos ideas o pensamientos, o también podemos decir en dos amos diferentes. ¿Por qué? Porque siempre que se divide la gente, generalmente están siguiendo al Señor o al amo diferente. Porque cuando justamente todos nos rendimos ante el señorío de Cristo, la Biblia dice que pasamos a ser uno. Es decir, eso nos unifica, nos hace uno. No nos hace uno el que nosotros seamos capaces de serlo, porque cada uno de nosotros somos individuos, pero que cuando rendimos nuestro espíritu al Espíritu de Dios, nuestra vida al Espíritu de Dios, todos pasamos a ser uno. ¿Por qué? Porque somos movidos por el mismo Espíritu, el de Dios entra a uno, entra a otro, entra a cada uno de nosotros y nos impulsa y nos lleva a un mismo propósito, a una misma vida, que es la vida de la iglesia, y por lo tanto somos uno. Esto es maravilloso, es el punto central del Evangelio, porque un Evangelio en donde hay división no es puro,
no es el Evangelio. Y muchas personas les parece que es lo mismo, pero no, ya se rompió lo primordial del Evangelio. Está lleno de referencias en las Escrituras que tienen que ver con lo que es la unidad. Vemos que el Señor Jesucristo, por ejemplo, oró al Padre antes de morir y resucitar y ascender: Padre, que sean uno así como tú y yo somos uno. Fíjese, la unidad, porque cuando nosotros nos rendimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora dentro nuestro y vive y hace su voluntad, con cada persona que lo hace se va formando lo que es el cuerpo, y el cuerpo de Cristo justamente se trata de las personas que somos guiados, movidos, dirigidos por el Espíritu Santo, que tiene que ver que es el mismo carácter de Dios impartido a nosotros. Entonces, cuando pasa lo contrario, que se divide la gente, es decir, hay alguien dentro de esa división que está rindiéndose al Señor equivocado. Y seguramente sabemos que el que operó allí es Satanás. Satanás quiere confundir a la gente para que se rinda a algo equivocado y así se divide y se separe del Espíritu Santo, y que por otro lado quiere seguir en medio de ese grupo de personas, pero ya con una mente y un corazón dividido, con una lealtad dividida, y eso es crítico y dañino porque perjudica a otros que quieren tener una lealtad firme para con el Señor. Ahora, el problema de la división es un problema que ya surgió en el cielo. O sea, nosotros no nos debemos olvidar que quien fuera Lucifer, ese ángel tan precioso de la creación de Dios, y que un día se independizó del Padre y quiso hacer su propio reino, quiso elevarse por encima aún de Dios, nosotros vemos que ese acto causó una división en el cielo, al punto que la tercera parte de los ángeles le siguieron en esa idea. Es decir, estamos hablando de miles de millares de ángeles que pensaron igual que quien luego es Satanás. Se unieron a esa idea, a ese pensamiento. Y esa unidad para el engaño les trajo, la perdición eterna a ellos, pero trajo mucho daño a la tierra, porque justamente Satanás, como el opositor, junto a todas sus huestes de maldad, se oponen a la obra de Dios, porque ellos creen algo diferente y piensan algo diferente. Ellos creen y piensan que pueden ser igual o llegar a tener el mando de Dios, o pueden llegar a ganar esa batalla, o pueden llegar a arruinarle la obra a Dios. Es la tiniebla o las tinieblas que hay en sus corazones, ¿no? en sus mentes. Por eso quedaron en una oscuridad eterna. Ahora, eso luego se trasladó a la tierra, y constantemente Satanás está tratando de poner dos formas de pensar dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que se arruine el plan de Dios. Nosotros vemos en la Biblia, cuando se estaba construyendo la Torre de Babel, dice la Escritura de que como todos hablaban el mismo lenguaje, o sea, había unidad, se entendían y había unidad en el propósito de construir esa torre, el Señor sabía que lo iban a lograr. Entonces lo que tuvo que hacer es confundir la lengua, es decir, que ya no hablaran lo mismo, que ya no se entendieran en lo que hablan, que cada uno tuviera su posición, que cada uno hablara en un idioma diferente. Entonces, cuando las personas hablan algo diferente, se rompe la unidad en el propósito, y eso es una división. Uno habla una cosa, el otro habla otra, y así ya no se puede seguir hacia el propósito. Eso
pasó en la Torre de Babel. El que tuvo que obrar para que se generara una división fue el mismo Dios, porque ellos estaban determinados a lograr algo ofensivo a Dios, algo ofensivo. Entonces Dios los tuvo que detener. De la única forma que los pudo detener fue confundiéndoles el habla. Entonces ya no había unidad. Fíjense qué importante, porque este mismo principio lo usa Satanás. Les da al hombre y a la mujer ideas diferentes para que hablen diferente a lo que es el Espíritu Santo. Y cuando empiezan a hablar diferentes al Espíritu Santo, eso empieza a chocar con el hablar del Espíritu Santo en otros hombres y mujeres, y entonces, infiltrados dentro de la iglesia del Señor, hay dos voces, hay dos visiones, hay dos pensamientos: el de Dios transmitido a sus siervos y siervas fieles, y el de Satanás a aquellos que ha logrado confundir y engañar, aún con cosas que parecen la verdad, pero ya por el hecho de usarlas para dividir, ya no son, la verdad, es una verdad disfrazada. No nos olvidemos que Satanás intentó sacar a Jesús de la unidad con el Padre y lo tentó usando palabras de Dios misma, del Padre mismo. Entonces, siempre Satanás va a hacer las cosas muy parecidas a Dios, va a imitar todo para que el hombre se confunda, pero detrás de eso va a tratar de generar una división dentro del cuerpo de Cristo. Como Dios sabía de que si no rompía la unidad para la edificación de la Torre de Babel, la Torre de Babel se hubiera edificado hasta el final, así Satanás lo sabe. Por lo tanto, Satanás constantemente está tratando de poner una confusión en la unidad. Es decir, que la gente no hable lo mismo dentro de una congregación, dentro de una iglesia, dentro de una casa ministerial. En este caso, el apóstol Pablo sufría una persecución terrible. Cuando yo me recuerdo que hace muchos años, cuando estudiaba el primer viaje del apóstol Pablo, misionero, me agarró como una indignación de ver a un hombre con tanto sacrificio, tan usado por Dios, con mucho, que los impactaba con el Evangelio, y que de repente se levantaban estos judíos que se mezclaban. Por un lado se hacían los seguidores de Cristo, y por otro lado querían persistir en las cosas de lo que era el culto hebreo y todas las cosas del antiguo pacto, que no tenían nada que ver con la realidad de Dios, sino que se quedaron con las sombras, con los símbolos. Y ahora que estaba el mismo Señor, ya había venido y todo, y estaba el Espíritu Santo obrando, ellos todavía seguían con la simbología en vez de con la realidad. Y me indignaba leer en la forma que le estorbaban la obra, dividiendo a la gente. Y gente que lo estaba escuchando a Pablo y que estaba siendo convencida, de repente salían estos con toda ese caudal de maldad y le ponían otro pensamiento, dividían, lo mismo que hizo Satanás en el cielo. Dividían, y la gente ya, en vez de seguir al evangelio que le estaba predicando Pablo, ya seguían a estos falsos líderes, falsos maestros, que tanto perjudicaron a la iglesia del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se indignaba con esto, se indignaba, lo sufrió en extremo, porque aquí dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Ahora, ¿qué tipo de división? Toda división es mala, pero hay una división que es terrible, que es a donde apunta más que todo Satanás. Y dice: os ruego que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Mire, lo que hace Satanás es un adoctrinamiento propio de él. Y el adoctrinamiento de Satanás es un adoctrinamiento mezclado. Es decir, él siempre trata de usar una palabra bíblica para hacerte dar un paso en falso. Recién tomamos el ejemplo de la tentación de Jesús en el desierto. Satanás usó ciertas palabras que
parecían que eran bíblicas, ¿sí? Como que, no, o sea, que había una promesa de que no iba a tropezar tu pie en piedra. Sí, había una promesa así, pero no era para que uno se meta en acciones que tienten a Dios o lo pongan a Dios en una obligación que no tiene nada que ver con la voluntad que Él tiene. Entonces, nosotros podemos ver de qué forma opera Satanás. ¿Cómo va a operar Satanás? Va a tratar de mezclar las cosas para generar una doctrina diferente a la que hemos recibido y aprendido desde el principio. Y desde el principio de la predicación de los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo, de lo que nosotros podemos ver, y otros más. Pero ellos fueron los pioneros, por los que Dios inició la predicación del glorioso evangelio. Y es lo que nosotros debemos conservar, el evangelio y la doctrina que ellos enseñaron, y no caer en la tentación de pensar que vamos a ser más espirituales o más cercanos a Dios, si ahora también, porque ahora hasta esto está de moda. Pareciera que fuera en los días de Pablo el judaísmo, pero hoy en día el judaísmo se quiere volver a mezclar con el cristianismo, y si bien se les llama, hay cristianos judíos mesiánicos y todo eso, pero que muchas veces algunos han creído en Cristo, de verdad, creyeron que es el Mesías, lo tomaron, pero luego quieren llevar sus costumbres judías y mezclarla en la iglesia del Señor Jesucristo. Y no nos olvidemos que todo eso Pablo, el apóstol, dijo que era una sombra de lo que iba a venir. Y no nos olvidemos que todo ese judaísmo fue el que confundió, el que perjudicó, el que dividió, el que arruinó, el que dañó la obra del Espíritu Santo y del cuerpo de Cristo desde el día de los apóstoles. Entonces nosotros no podemos entrar en una doctrina, entre comillas, en la cual se nos haga pensar que si yo adopto cosas del pueblo hebreo, de los judíos o de lo que sea, voy a ser más espiritual, más cercano a Dios, porque eso es realmente eso causa una división, porque no es eso algo que nos una al Espíritu Santo, nos divide del Espíritu Santo. No es lo que predicó Pablo, no es lo que predicó Juan. Al contrario, Pablo luchó con ese judaísmo que se quería meter en la iglesia. Y aquí justamente lo que está tratando son los tropiezos en contra de la doctrina. Porque mire, supongamos que dos hermanos pensaban diferente, como pasa en el libro de Gálatas, también en el libro de Corintios, y que piensan diferente, uno tiene una idea, el otro tiene otra, y por allí eso les trae un conflicto. Y bueno, cuando se trata el conflicto es fácil que, se puedan volver atrás. Es muy fácil verlo, que uno de los dos está confundiéndose o los dos. Pero cuando se trata de una doctrina, es terrible porque está la operación de Satanás con el engaño. Entonces, ¿qué hace Satanás? Empieza a tomar enseñanzas de Dios y les cambia el sentido y el propósito. Y muchos empiezan a tomar esa palabra que parece que es tal cual. Por ejemplo, hay tantas cosas. Hay gente que dice, lo hemos tratado también en algunos, pero por ejemplo, crea una doctrina y dice, Pablo fue el último apóstol. Y hay gente que, en vez de investigar, cree que Pablo fue el último apóstol. Y entonces después, ¿qué hace? Crean una doctrina y aparecen los, entre comillas, grandes teólogos, explicando que Pablo fue el último apóstol. Y la gente le cree al teólogo, no la palabra. En vez de investigar la palabra, le cree al teólogo. Y el teólogo les plantó una doctrina equivocada que los dividió de lo que el Espíritu Santo enseña en la Escritura y de lo que algunos y muchos creen. Entonces hay dos. Dice, están los que creen en los apóstoles y en los que no creen. ¿Pero por qué esa división? ¿Por qué? Porque Satanás saca provecho. Él sabe que él detiene la edificación. Como Dios detuvo la edificación de la torre de Babel, confundiéndoles el habla, Satanás sabe que él detiene la edificación de la morada de Dios si pone doctrinas
falsas dentro de la iglesia y divide a la gente de la iglesia. Entonces, la gente de la iglesia tiene que mirar, dice, el apóstol Pablo les ruega que se fijen bien quiénes son los que están enseñando cosas que generan dos visiones, que generan, dos voces, en vez de que creamos a la voz del Espíritu Santo. Después hay gente que habla en contra de la paternidad, y algunos no creen en la paternidad, y los divide Satanás de los que sí creen, que en realidad los que creen es porque se han unido a lo que enseña el Espíritu Santo en las Escrituras, al igual que con el apostolado, y al igual que con cuantos otros temas. Entonces aquí vemos que uno tiene que estar atento a aquellos que están queriendo enseñar en nombre de Dios, como diciendo que esa enseñanza es de Dios, están queriendo enseñar algo que es una doctrina errada. Y entonces ahora dentro de la iglesia ya hay gente que quiere una doctrina y gente que quiere otra. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que al dividir, la gente se separa, una piensa en favor del Espíritu Santo y la otra no. Por lo tanto, es contristado el Espíritu es perjudicado en su obra que tiene que hacer en la tierra a través de los creyentes. Esto es un daño que lo sufrió el apóstol Pablo y le pedía a los hermanos que estuvieran atentos con esto. Hay que estar atentos con aquellos que causan divisiones y tropiezos, porque cuando una persona le cree a esta doctrina errada, equivocada, mezclada, que en parte tiene algo de la verdad, pero en parte no es la verdad, por lo tanto ya no es la pura doctrina y enseñanza del Señor, y el tal ha tropezado en eso. Y tropezar en eso significa que no puede seguir corriendo la carrera como la tendría que correr. ¡Qué tremendo! Esto es un tema que ha traído grandes dolores a la iglesia. Esto en todos los siglos de la iglesia. Y actualmente quizás haya hasta personas escuchando aquí que están sufriendo posiblemente una división. Hay gente que a lo mejor me está escuchando y está percibiendo que hay quienes enseñan algo que no es lo puro de las Escrituras. Y el amado y muy precioso Espíritu Santo, a través de Pablo, dice: miren bien esto, que aquellos que estén enseñando algo diferente, esa persona está dividiéndoles y les va a hacer tropezar. Eso es el consejo que aquí dice. Bendito sea el Señor, que sea bendito el amado Espíritu Santo, porque realmente nos está enseñando algo tremendo. Hay gente que un día Dios la puso en el cuerpo y le dio su espíritu para que quedara unida el cuerpo, porque al tener al mismo espíritu adentro, todos, esa unidad espiritual nos hace uno como un cuerpo, porque todos tenemos el sentir, el pensar y el andar del Señor, porque tenemos su espíritu, su persona adentro. Pero de repente, muy sutilmente, Satanás empezó a hacerle que cuestione ciertas cosas que son puras del Evangelio, pero que siempre Satanás quiere hacerle mirar de una parte y no el total de lo que Dios dice. Y cuando Satanás te enfoca en una parte de las Escrituras y te saca del contexto, ya te hizo tropezar. Cuando la persona comió ese fruto venenoso, allí comienza su caída y su decadencia. Qué terrible, porque hay un castigo muy severo de parte de Dios para quienes enseñan doctrinas diferentes, estorbando a las personas que corrían bien. El apóstol Pablo lo sufrió con los Gálatas, lo sufrió en Éfeso, lo sufrió en muchas congregaciones. Casi todas las congregaciones tenían que padecer de estos divisionistas engañosos que mezclaban lo de Cristo con lo del antiguo pacto y confundían a los que querían andar bien, y la gente mucha
tropezaba y hasta mucho se volvía atrás de su carrera con Dios. ¡Qué tremendo! Pero hoy el Espíritu Santo nos dice, nos ruega a través de Pablo, de que miremos bien. ¿A quién vamos a mirar? A aquellos que le encontramos en una actitud divisiva, en una actitud de que están cuestionando cosas que son muy claras en las Escrituras, que están cuestionando la obra del Espíritu Santo. Tremendo, 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 tremendo. Yo digo, mucha gente, ¿cómo puede darse vuelta en cuanto a la doctrina? Mire, entiendo que las personas tengamos situaciones difíciles en la vida, nos pueden pasar muchas situaciones, podemos confundirnos, errar, podemos cometer, o sea, no es que lo debemos hacer, pero puede pasarnos. Ahora, hay algo muy grave, porque si usted comete un pecado, usted sabe que es pecado y el Espíritu Santo le va a convencer que es pecado, le va a convencer que Dios va a juzgarlo justamente y que eso va a traer un juicio. Ahora, si usted deja de lado la pura y sana doctrina que un día se le enseñó, como aquí el apóstol Pablo dice, ¿vio? Y de repente ahora se quiere ir por otro lado con otra doctrina, eso es grave, es muy grave, porque justamente la persona al tomar otra doctrina significa que ahora algo argumentó en su mente, algo nuevo, y esa persona está rodeada de ese argumento como si fuera un muro. El apóstol Pablo dice que los argumentos que nosotros podemos romper como soldados de Dios son los muros que bloquean la mente y el espíritu de las personas para que no les alumbre la verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es, como decimos nosotros muchas veces, una cosa es tropezar en alguna situación de la vida porque la propia naturaleza le hizo tropezar, porque fue débil, porque perdió su vida de oración y fracasó, y como Pedro después lloró amargamente. Y otra cosa es quien decide tomar y recibir los argumentos del diablo que traen una división del cuerpo, porque esa persona quedará oscurecida, quedará rodeada de un muro que le impedirá recibir la luz de Dios, y es muy difícil sacarlo de esa situación. ¿Por qué? Porque la doctrina de Satanás se le instaló como parte de su creencia. Los argumentos le rodearon como un muro su entendimiento, y entonces esa persona luego cree que eso es así, porque le dio lugar a algo que Dios le había enseñado, y ahora esta persona lo dejaba de lado y tomaba otra enseñanza. Y es muy fácil escudriñar las Escrituras en el espíritu y el carácter del Señor para entender qué cosas son y qué cosas no son de Dios. Nada más que muchas veces el espíritu de la rebelión toma a las personas y los hace unir justamente al rebelde. A lo mejor son personas que nunca se metieron en nada, pero basta que se levante una rebelión, que ya se unen y hasta aparecen los activistas dentro de ese grupo, cuando antes para lo bueno no se levantaban. Entonces, en estos 33 años, no solo que lo he visto en la Biblia, he visto tantas de estas cosas, pero he visto la catástrofe que luego eso trajo. Esto realmente es serio. El apóstol Pablo dijo que sea maldito, así, todo aquel que no ame al Señor Jesucristo. Y esto es durísimo, pero él así lo declaró. Y es tremendo, que Dios nos libre, que Dios nos guarde, que el espíritu de la gracia y la unción, como dice el apóstol Pablo, que nos enseña todas las cosas, permanezca, porque dice que si la unción permanece en nosotros, esa unción nos va a enseñar todo, y si somos dóciles y no andamos en rebeliones, no nos va a dejar caer en eso, porque nos va a alumbrar y nos va a decir, mira, esa persona parece que dice todo muy bueno, muy bien, parece que todos los versículos lo usa bien, pero algo no concuerda con el carácter de Dios,
algo no concuerda con el Espíritu Santo. Y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta, por la unción que mora en nosotros, que lo que está haciendo nada tiene que ver con el Espíritu Santo, sino que al contrario, está llevando a otro pensamiento que va a dividir a la gente del Espíritu Santo, para detener la obra que Dios está haciendo de edificar su iglesia. En esta mañana hay que orar mucho y pedirle a Dios que nos libre, porque basta que alguna cosa pase en la iglesia, que a lo mejor alguno que se ha quedado resentido porque no va cada mañana a llenarse del Señor, después quiere apoyar al rebelde, al rebelde, al que se rebela en contra de la doctrina pura que oyó del principio y ahora sale queriendo aplicar y enseñar otra cosa. Yo he visto gente predicar el Evangelio, ser hermosos predicadores en un tiempo y de repente entrar en rebeliones y rebeliones que le terminaron haciendo negar hasta que Jesús es el Mesías. He visto cada cosa, porque justamente el que opera a través de la rebelión es Satanás. Y sí, trae división, pero también hay por quien viene ese tropiezo y esa división. El Señor Jesucristo lo dijo. Que Dios te guarde, que Dios nos guarde, que Dios tenga misericordia de nosotros, que la unción del Santo siempre nos haga estar bien pegados al Señor, amándole, adorándole, exaltándole, regocijándonos, amando a los hermanos, porque esa es la señal de que hemos pasado de muerte a vida, en que nos amamos, en que nunca yo querría causarle un tropiezo porque quiera imponer un argumento de una doctrina errada. Que Dios nos guarde. Te bendigo, mi querido hermano y hermana, que el Espíritu Santo te guarde de toda rebeldía, de toda unión con quien quiere causar un tropiezo y una división en la iglesia, que tus ojos y tu corazón esté atento, como lo dice Pablo, rogándonos, para que no sea que vayamos a caer en algo así, algo tan triste, que empieza muy sutilmente, pero que termina en una catástrofe para la vida de ese hombre y esa mujer. Te bendigo y que el Santo Espíritu de nuestro amado Señor Jesucristo te guarde y te libre de todo este mal en el nombre de Jesús. Bendiciones. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Congreso Paternidad de Fe y la presentación del libro Guerra de Altares con el apóstol Ariel Ferradans. La cita es en Avenida 8 de Octubre 4186, Montevideo, Uruguay. Este próximo viernes 15 y sábado 16 de julio, desde la hora 18. Y el día domingo 17 de julio, desde las 9 de la mañana. No falte, lo esperamos. Buenos días, bendigo la audiencia en esta mañana, les deseo una buena jornada, un día con sol, pues todavía no hay una temperatura adecuada, pero poco a poco vamos a ir, recibiendo esa bendición que es el soleado día que Dios nos permite vivir sobre esta tierra. Hoy queremos bendecir a nuestro Dios, queremos adorarle, queremos alabarle, glorificarle y ensalzarle, y darle gracias por tener vida, gracias por tener facultades que nos hacen vivir como seres normales sobre esta tierra, y más aún aquellos que han recibido el perdón de Dios, la gracia de Dios sobre sus vidas, que están viviendo una novedad de vida. Evangelio quiere decir buenas noticias o novedad de vida, y eso es lo que Jesús vino a traernos a nosotros sobre esta tierra, novedad de vida.
porque dice la Escritura allí en en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, dice que Él vino a traer vida y vida en abundancia, y para que la tengan en abundancia. Hacia ahí nosotros nos dirigimos en esta mañana, y desde todas las mañanas, desde que lo hemos conocido, estamos viviendo esa novedad de vida, una vida hermosa, una vida nueva, una vida distinta, una vida profunda, y que se alarga hasta la eternidad, porque dice que Él nos da vida eterna, salvación eterna. No es para un rato, cuando nos portamos bien o cuando estamos felices o cuando cumplimos años, sino que es eternamente. Entonces es un buen negocio. La palabra negocio es un buen rédito, ¿verdad? Es una buena ganancia. Pero antes de seguir más adelante, quiero saludar en esta mañana al pastor Toribio, que está cumpliendo años, y toda la iglesia le quiere saludar, le quiere mandar a través de esta audición de esta mañana, que los cumpla feliz. Pastor Toribio, un hermano mayor, fiel al Señor, con mucho carisma, con mucho amor, con mucha paternidad hacia las almas, que siempre está allí firme en la radio FM del Cerro, trayendo mensajes. Pero hoy nosotros queremos homenajear, él siempre está homenajeando a los hermanos, a las hermanas, a las almas, mandándoles arengas positivas. Bueno, hoy te queremos saludar, Toribio, queremos darte un abrazo a la distancia, pero después, justamente con el apóstol José Luis, es muy posible que estemos llegando así un tiempito para acompañarte en este día. Pero te queremos homenajear aquí desde este programa, ¿sí? Un homenaje a un amigo, a un hermano, a un pastor. Feliz cumpleaños, feliz día, Pastor Toribio, que Dios te acompañe a ti y a toda tu familia, que es grande, están hijos, nietos y bisnietos. Realmente es muy provisional el hermano en Cristo Jesús. Quiero saludar a todos los hermanos y hermanas, a aquellos que hacen posible cada mañana este programa, que nos alientan con su mensaje, con su saludo. Queremos orar al terminar la mañana. Estamos viviendo un momento muy especial. Estamos viviendo los preparativos para el simposio que ha de tenerse mañana como primer día a las 6 de la tarde, o sea, a las 18 horas en la Iglesia Central. Mañana viernes, y después el día sábado también, a la mañana, se va a tener una reunión con pastores donde se va a hacer el lanzamiento del libro Guerra de Altares, con el apóstol venido ya, que está entre nosotros desde Argentina, a Ariel Ferradanz. Que el Señor lo bendiga. Va a ser un placer poder saludarlo personalmente y también recibir la exposición que él sabiamente, inteligentemente y capacitadamente nos ha de referir en el día sábado. O sea, mañana viernes, día sábado, y también en la Iglesia Central a las 6 de la tarde. Viernes, sábado
y domingo a las 10 de la mañana, viernes y sábado a las 6 de la tarde, o sea, 18 horas, y el domingo a las 10 de la mañana, pero desde las 9 la iglesia ya va a estar abierta para, dijo el apóstol José Luis, que van a recibir una ofrenda especial, o sea, un regalo especial los que vayan a la primera hora, así que yo voy a hacer un esfuercito y voy a olvidarme del frío, de las frazadas y voy a tratar de estar a primera hora para recibir ese regalo de parte de Dios. Bueno, les bendigo en esta mañana. Es importante saber que el Evangelio quiere decir buenas noticias o buenas desde lejos. Es una palabra griega, pero con un contenido muy amplio, y eso fue lo que vino a traer Jesús desde el cielo, desde su estadía allí con su papá, se hizo carne, dice la Escritura, que era el Verbo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y cuando vimos su gloria, no estamos siguiendo una fantasía, un cuento para niños, sino una realidad. La Biblia es un mensaje de Dios, una revelación del corazón de Dios al ser humano. En la Biblia encontramos, o sea, en el Nuevo Testamento en especial, pero a través de toda la Biblia, porque es un solo tema, no es un tema cortado, añadido, o sea, hilachas, sino que es un tema con un centro, que es Cristo el Salvador, Cristo el Redentor. En Cristo hay redención, en Cristo hay justificación, en Cristo hay regeneración, en Cristo hay restitución y en Cristo hay restauración y transformación, porque el propósito, digamos, final de Dios con cada uno de nosotros es nuestra transformación de hombres pecadores a hombres totalmente santos y perfectos por toda la eternidad. Yo quisiera definir un poquito, o sea, escalonadamente. Redención quiere decir reconciliarse, recibir el perdón, recibir la amistad para con Dios, porque dice, por cuando todos pecaron están destituidos, enemistados con Dios, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que el que vive en pecado, hombre o mujer, no tiene el compañerismo de Dios, porque Dios es un Dios santo. No es que Dios nos odie o que Dios nos repune, sino que Él lo que le cae mal es nuestra actitud pecaminosa cuando estamos en enemistad contra Él. Recién el apóstol Ferradas, en el mensaje que estábamos escuchando, hablaba precisamente de eso, que muchos hacen caso a los argumentos de Satanás y lo toman como una verdad y hasta lo defienden, lo hacen y lo toman para sí como caballito de batalla. Pero nosotros estamos siguiendo lo que la Escritura nos revela. Incluso más, quisiera leer unos versículos en la segunda epístola del apóstol San Pedro, que dice así, capítulo 1, verso 16, dice, testigos presenciales de la gloria de Cristo. Porque nosotros estamos muy distantes de la venida de la manifestación de Cristo en carne sobre esta tierra. Estamos a 2000 años de ese evento, pero Pedro, el apóstol, que estuvo con Jesús, que lo vio con sus ojos, que le tocó con su mano, que caminó sobre las aguas juntamente con Jesús, que anduvo caminando por allí haciendo sus mandados y sanando enfermos con su sombra, él nos escribe esto en su segunda epístola y se supone que no escribió porque un día no tenía nada que hacer y bueno, trató de hacer una poesía o argumentar humanamente por sus emociones, por sus sentimientos, no, sino que dice así la Escritura, versículo 16 de capítulo 1 de segunda epístola de Pedro, dice así, porque no os hemos dado, o sea, a nosotros, a que estamos a la distancia, porque muchas veces decimos la palabra de Dios, ¿y cómo sabemos que es palabra de Dios? Precisamente por esta documentación de parte del apóstol Pedro. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Importantísimo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz, o sea, esto en el bautismo de las aguas, cuando Juan el Bautista lo estuvo bautizando allí en el río, dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz, o sea que Pedro parece que estaba allí presente, enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo.
O sea, Pedro acá está hablando cuando Jesús tuvo la transfiguración, que Pedro estaba juntamente con Jesús, y nosotros oímos su voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, Pedro se refiere no en el bautismo de Jesús a través de Juan en el Jordán, sino cuando fue transfigurado Jesús en el monte. Y sigue, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguno, o sea, escuche esto, que importante esta documentación. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, o sea, toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, o sea, que no es que alguien tenga que interpretar de una manera especial, que Dios lo hace un iluminado, sino que eso es para todo el pueblo, para todos los creyentes. Dios les da la capacidad de discernirlo espiritualmente. Eso lo encontramos en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, que dice que a vosotros es dado a conocer los misterios del reino, o sea, las cosas escondidas del reino para los que tienen fe, para los que se acercan con un corazón humilde, con un corazón juicioso, temeroso de Dios, digamos, rindiéndole homenaje y enalteciendo a Dios. Bueno, a ellos se les revela, dice, por eso dice, tenemos también la palabra profética, o sea, la palabra de la Biblia, toda la Biblia, profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha, no digamos lo que interprete cada uno, que a veces hay doctrinas extrañas, incluso la Escritura nos habla de doctrinas satánicas en los últimos tiempos, dice como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, el mundo está en oscuridad, pero no los que tienen la verdad, que la verdad es precisamente, es una luz en medio de la oscuridad, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, ¿dónde? En vuestros corazones. Entendiendo, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Se da cuenta que no es por inspiración natural, sino por una inspiración sobrenatural, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Incluso más la palabra Espíritu Santo en la Biblia está en mayúscula para que entendamos que es un espíritu superior. Es el Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios. Cuando dice Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Qué interesante. Pero quisiera ahondar un poquito más y confirmar esto leyendo unos primeros 5 versículos del Evangelio según San Lucas, que dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, le está dando firmeza, seguridad, consistencia, seriedad al asunto. Dice, puesto que a muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, o sea, Lucas era médico, aparte de apóstol era médico y era también historiador. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea, se ve que era un hombre de mucha importancia este Teófilo, la Escritura no aclara mucho sobre él, pero si un médico le dice excelentísimo Teófilo, era un hombre de real importancia. Y dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, por eso yo le decía en esta mañana, y se me va el tiempo porque hoy se nos ha cortado, porque hay mucho anuncio, hay mucha actividad en la iglesia, que es interesantísimo lo que encontramos en la Biblia. Pablo dice, escribiendo su epístola a los romanos, dice, porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no es a cualquiera, sino al que cree, porque se ha de creer por fe, no es lo que se ve, sino lo que se cree. Lo importante en esta mañana, ojalá afirmemos nuestra fe leyendo la palabra, porque así como el apóstol San Lucas dijo, me ha parecido también a mí, después de haber investigado diligentemente, ponerte por orden todas esas cosas,
para que tú seas informado acerca de la fe que se te fue predicada. También nosotros, cuando leamos la Biblia, cuando tomemos la Biblia, sepamos que es un documento fidedigno, que no es un periódico, no es una revista, no es un libro histórico, es un libro revelador, donde encontramos redención, que es la reconciliación con Dios, o el perdón de Dios, la amistad con Dios. Encontramos justificación en la sangre de Jesús. ¿Qué es justificación? Es declarar la inocencia que nos favorece en una sentencia. O sea, la sentencia de Dios es que todo hombre es pecador. Pero a través de la sangre de Cristo, el que cree en Cristo es hecho perdonado, o sea, digamos, se le reconoce como inocente, que ya no tiene más, digamos, ninguna sentencia que lo esté acusando. O sea, se libera la conciencia de pecado. Eso es justificación. Y también encontramos en la palabra de Dios la regeneración, o sea, tener un proceso natural, o, digamos, cuando decimos regeneración quiere decir que el hombre se ha degenerado, se ha salido del género, y es el único ser sobre la tierra que se sale del género, porque ningún animal tiene relaciones matrimoniales o de pareja fuera de su género. Es decir, que cada uno dentro de su género, ¿se entiende? Se procrean entre sí, pero el hombre invade esos principios, esas limitaciones, se degenera, tiene ayuntamiento con bestias, con seres de su propio sexo, y bueno, usted sabe, no quisiera detallar mucho o ahondar en este tema porque es muy delicado y a veces puede herir la sensibilidad de ciertas personas. Dice, la regeneración, tener un proceso natural de, digamos, volver a ser lo que Dios generó en nosotros, que es la imagen de Dios en nosotros, la limpieza, la santidad. Dice, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. También encontramos en la Escritura la restitución, o sea, devolver lo perdido, lo robado, lo que el diablo nos quitó. Restitución. Pablo habla todo eso en la epístola a los romanos. También habla de la restauración, o sea, la restauración es recobrar la compostura de lo defectuoso, es volver a ser aquella imagen, aquel perfil que Dios nos dio, semejante a Él. Por eso tenemos que ser santos, porque Dios es santo, Dios es perfecto, y Él quiere que seamos santos. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y esa es la importancia de leer la Biblia. Y el último grado que tendremos nosotros ya para subir al cielo, que es nuestra máxima aspiración, es la transformación, o sea, el cambio máximo, dejar de ser carnales, porque dice, carne y sangre no heredará el reino de Dios, sino que seremos transformados. Incluso más Pablo dice que los muertos resucitarán primero y después nosotros los que vivimos, los que estemos aún vivos, sea Él o sea quien sea, cuando Jesús venga por el rapto de su iglesia, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la esperanza para el creyente. Únete a Cristo, congrégate en alguna iglesia cualquiera que tenga la verdad, que predique la verdad, que se sujete a la Biblia, que se ampare en la Biblia, que se respalde con la Biblia. Lee la Biblia y Dios te va a hablar, te va a revelar su propósito para contigo. En esta mañana ha sido un placer. Vamos a tener 3 palabras de oración. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, aleluya, de, Señor, conocerte un poco más en este día, de disfrutar tu cercanía, tu amistad, tu señorío en nuestras vidas. Señor, te pedimos que tú entres a nuestro corazón en esta mañana, nos des tu paz, nos des tu amistad, nos des tu confianza, Señor, y nos transmitas conocimiento de cuál es tu propósito para nosotros en forma personal. Tú tienes un trato personal con cada uno de nosotros. Sana nuestras enfermedades, perdona nuestros pecados, bendice a nuestra familia, bendice, Señor, a nuestros vecinos, a nuestra nación, y bendice a todos aquellos que creen en ti, esperan en ti, confían en ti y se abren de todo corazón y lo hacen con certeza, con recato, lo hacen con temor, lo hacen con reverencia. A ti sea toda la gloria, toda la honra, y te damos gracias por este tiempo que tú nos permites comunicarnos a través de este medio de, Dios mío, de difusión. Padre, a ti sea toda la gloria, honra y alabanza ahora y siempre. Bendigo la audiencia, bendigo a los hermanos, las hermanas, los simpatizantes y amigos que están allí fidedignamente todas las mañanas. A Él, al Dios de los cielos, sea toda la gloria. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor.
Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.